Buenos días a todas y todos. Vamos a comenzar con la sesión bibliográfica del día de hoy. Agradezco a la doctora María de Lourdes Simón Roca pues haber accedido a presentar este artículo. Eh, Siendo casi las 8:13 de la mañana, vamos a comenzar, digo, pensando en el retraso. Y bueno, pues vamos a comenzar con la lectura del resumen, doctor, por favor. Bueno, buenos días a todos. Soy Lourdes Simón, R2, y pues el día de hoy vamos a presentar este artículo llamado ADHD Pharmacotherapy and Mortality in Individuals with ADHD. Es un artículo pues relacionado al TDAH y la mortalidad al iniciar tratamiento farmacológico. Y bueno, pues agradezco mucho al doctor Lino Palacios por su apoyo para esta sesión bibliográfica. Entonces voy a empezar con la lectura del resumen. Bueno, como antecedentes, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, TDAH, es el trastorno del neurodesarrollo más prevalente, afectando al menos al 5.9% de los niños y adolescentes y al 2.5% de los adultos a nivel mundial. Esta condición de salud mental se asocia con múltiples comorbilidades físicas y psiquiátricas, así como con resultados adversos en relación con el funcionamiento de las personas. Aunado a ello, las personas con TDAH, comparado con controles sanos, tienen un riesgo al menos 2 veces mayor de muerte prematura, similar al riesgo existente en pacientes con diabetes mellitus, principalmente por causas no naturales, tales como suicidio, accidentes y exposición a sustancias dañinas. Hasta la fecha, 3 estudios han examinado la asociación entre el tratamiento farmacológico para el TDAH y la mortalidad, con resultados mixtos. Estos estudios tienen importantes limitaciones, incluyendo un número reducido de muertes, el sesgo de indicación, no considerar la exposición que varía con el tiempo y la ausencia de un grupo control. Por lo tanto, es necesario realizar estudios poblacionales con seguimiento a largo plazo para investigar la asociación entre el uso de medicamentos para el tratamiento del TDAH y la mortalidad a lo largo de la vida. El objetivo del estudio era determinar si el tratamiento farmacológico para el TDAH reduce la mortalidad en sujetos con esta condición de salud mental. El diseño de estudio, bueno, es un estudio de cohorte observacional analítico. Y bueno, como material y métodos, se trata de un estudio de cohorte donde se recopiló información de múltiples registros nacionales en Suecia. Se seleccionaron participantes de 6 a 64 años de enero del 2007 a diciembre de 2018 con un diagnóstico incidental de TDAH, los cuales tenían el antecedente de no haber recibido medicación para esta condición 18 meses antes de haber recibido el diagnóstico. Se les dio seguimiento desde el diagnóstico hasta el fallecimiento, la migración, 2 años posteriores al diagnóstico o el 31 de diciembre de 2020, dependiendo de lo que sucediera primero. Posteriormente se realizaron 2 grupos, uno al que se le inició tratamiento farmacológico para el TDAH y otro al que no. Bueno, dentro de los resultados, se identificaron 148.578 sujetos con el diagnóstico incidental de TDAH, de las cuales 41.3% fueron mujeres, con una N de 61.356. De la muestra total, 42 por cada 10.000 individuos murieron en el seguimiento a 2 años y 94 por cada 10.000 murieron en el seguimiento a 5 años. Las principales causas de muerte fueron las no naturales en un 66.7%, dentro de las que destacan el suicidio en un 55.3%, el envenenamiento o la exposición a sustancias nocivas en un 33.3% y las lesiones accidentales en un 8.1%. El 56.7% de los pacientes iniciaron tratamiento. Después del seguimiento de 2 años, se observó que en el grupo de participantes que iniciaron tratamiento, la mortalidad fue de alrededor de 17 por cada 10.000, mientras que en el grupo que no inició tratamiento, la mortalidad fue de 32 por cada 10.000, siendo una tasa de mortalidad más baja en el grupo que inició tratamiento por cualquier causa,
con un riesgo de mortalidad ponderado a 2 años de 39.1 versus un 48.1 por cada 10.000, una diferencia de riesgo de menos 8.9 por cada 10.000, con un intervalo de confianza del 95% de menos 17.3 a menos 0.6 y un hazard ratio de 0.79, con un intervalo de confianza del 95% de 0.70 a 0.88. Y por causas no naturales, el riesgo de mortalidad a 2 años fue de 25.9 frente a 33.3 por cada 10.000, con una diferencia de riesgo de menos 7.4 por cada 10.000, un intervalo de confianza del 95% de menos 14.2 a menos 0.5, un hazard ratio de 0.75 con intervalo de confianza del 95% de 0.66 a 0.86, sin tener efecto significativo en muertes por causa natural. Riesgo de mortalidad a 2 años de 13.1 frente a 14.7 por cada 10.000, diferencia de riesgo de menos 1.6 por cada 10.000, intervalo de confianza del 95% de menos 6.4 a 3.2, hazard ratio de 0.86, con intervalo de confianza del 95% de 0.71 a 1.05. Al analizar las causas específicas de muerte no natural, se identificó un riesgo significativamente menor posterior a iniciar el tratamiento para el TDAH, principalmente en las muertes por intoxicación accidental, con un riesgo de mortalidad a 2 años de 6 versus 12.1 por cada 10.000, una diferencia de riesgo de menos 6 por cada 10.000, intervalo de confianza del 95% de menos 9.8 a menos 2.3, hazard ratio de 0.47 con un intervalo de confianza del 95% de 0.36 a 0.60. No obstante, al analizar lo anterior en mujeres, se ve un mayor impacto en la disminución de la mortalidad por causas naturales, 5.9 por cada 10.000, y por causas no naturales, 9.3 por cada 10.000 versus los hombres, con 8.5 por cada 10.000 por causas naturales y 20.2 por cada 10.000 por causas no naturales. La farmacoterapia para el TDAH solo redujo la mortalidad por causas naturales en mujeres, con un riesgo de mortalidad a 2 años de 8.5 frente a 12.9 por cada 10.000, una diferencia de riesgo de menos 4.4 por cada 10.000, intervalo de confianza del 95% de menos 10.8 a 1.9, un hazard ratio de 0.64 con intervalo de confianza del 95% de 0.45 a 0.90. En el seguimiento a 5 años, la mortalidad por causas no naturales continuó siendo estadísticamente significativa, con un riesgo de mortalidad a 5 años de 66.5 frente a 70.5 por cada 10.000, diferencia de riesgo de menos 4 por cada 10.000, intervalo de confianza del 95% de menos 17.2 a 9.2, hazard ratio de 0.89, con un intervalo de confianza del 95% de 0.81 a 0.97. En el caso del análisis de caso cruzado, en donde cada caso era su propio control, el uso de medicamentos para el TDAH se asoció con un riesgo significativamente menor de mortalidad por cualquier causa, con un odds ratio de 0.70, intervalo de confianza del 95% de 0.57 a 0.88, y la mortalidad por causas no naturales con un odds ratio de 0.66, intervalo de confianza del 95% de 0.51 a 0.85, pero no con el riesgo de mortalidad por causas naturales, con un odds ratio de 0.81, intervalo de confianza del 95% de 0.53 a 1.24. Muy bien, muchas gracias, doctora Simón. Pues vamos a pasar primero a si hay alguna duda al resumen, alguna sugerencia, recomendación. Si no es así, bueno, pues vamos a dar paso a la presentación, doctora. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Pues vamos a iniciar entonces con la presentación. Y pues bueno, ya mencioné el nombre del artículo previamente. Bueno, primero en el índice, pues vamos a hablar de varios temas. Vamos a iniciar con una introducción en donde vamos a abarcar pues qué es el TDAH, la epidemiología del TDAH, las comorbilidades del trastorno, la relación entre el TDAH y el suicidio, tratamientos aprobados actualmente para el TDAH, la mortalidad que se relaciona con el trastorno, el impacto del tratamiento farmacológico en la morbimortalidad, la seguridad cardiovascular del tratamiento farmacológico. Y bueno, después ya nos vamos a meter de lleno al artículo. Vamos a hablar un poco acerca de la revista, del factor de impacto que tiene la misma, donde se publicó el artículo.
Y después pues ya vamos a hablar acerca de los objetivos del artículo, la metodología, los resultados, limitaciones y fortalezas del estudio y bueno, algunos mensajes que es importante que se lleven a casa. Entonces, bueno, comenzando con la introducción, pues, ¿qué es el TDAH? El TDAH es el trastorno del neurodesarrollo más común en la infancia, esto en el contexto clínico. Y bueno, se caracteriza principalmente por niveles de hiperactividad, impulsividad y distractibilidad que no corresponden al grupo de edad de la persona. Esta sintomatología es persistente. Y bueno, habitualmente el TDAH genera alteraciones negativas en la calidad de vida de los pacientes, no solo en el área escolar, en el caso de niños, sino también en el área familiar, social y bueno, en cualquier entorno en el cual se desenvuelva el paciente. Y bueno, pues genera un impacto negativo en el desarrollo social y emocional de las personas. ¿Cuál es la prevalencia o un poco acerca de la epidemiología del TDAH? Bueno, pues como mencionaba, es el trastorno del neurodesarrollo más prevalente en el contexto clínico. Afecta del 4 al 7% de los niños, 5.9% de los adolescentes y hasta 2.5% de los adultos a nivel mundial. Esto de acuerdo a la Declaración del Consenso Internacional de la Federación Mundial de TDAH realizada en 2021. Y bueno, es relevante mencionar que los síntomas del TDAH tienen persistencia en la vida adulta hasta en un 15 a 65%. Esto pues es relevante mencionarlo porque muchas veces consideramos que el TDAH es un trastorno de la infancia y pues que si una persona es adulta ya no presenta mayor sintomatología o no es necesario tratarla, ¿no? Y bueno, pues esto no es así. Y bueno, para ponerlo aquí de una manera un poco más esquemática, pues así al menos 5 personas de aquí del auditorio, pues podrían estar físicamente aquí, pero mentalmente pues en algún otro lugar, ¿no? Entonces, pues recalcarles que la prevalencia es de un 5% de la población aproximadamente. Y bueno, vamos a empezar hablando del tratamiento del TDAH y no sin antes recordarles pues que debe tener una aproximación individualizada y multimodal. Esto pues como una frase que me comentó el doctor Lino, pues el tratamiento no es como una receta de cocina, sino más bien es una camisa hecha a la medida, ¿no? Entonces pues siempre hay que considerar al paciente. Entonces, bueno, obviamente el pilar del tratamiento del TDAH es el tratamiento farmacológico, pero también es importante tomar en cuenta pues algunas otras consideraciones, ¿no? Por ejemplo, el tratamiento psicosocial. Como en cualquier trastorno psiquiátrico, es importante comenzar con una psicoeducación amplia tanto al paciente como a los familiares, incluso a los maestros en caso de niños y adolescentes. Entonces, bueno, se sugiere dar entrenamiento conductual para padres, incluso terapia familiar, entrenamiento en el manejo del aula, porque como mencionaba, pues es un trastorno que afecta todas las áreas de la vida de las personas, ¿no? También se sugiere una evaluación y tratamiento psicopedagógico y bueno, pues como en cualquier otra patología, modificaciones en el estilo de vida, ¿no? Se sugiere que personas con TDAH hagan actividad física mínimo 150 minutos a la semana, pudieran ser 30 minutos 5 veces por semana. También se sugiere vigilar mucho el sueño, que tengan las horas necesarias pues de acuerdo a la edad del paciente y bueno, una alimentación saludable en donde los omegas pueden ayudar particularmente. Sin embargo, la piedra angular del tratamiento es el tratamiento farmacológico. Entonces, bueno, acerca de los tratamientos disponibles, pues se dividen en estimulantes y no estimulantes. Dentro de los estimulantes, pues están las anfetaminas y el metilfenidato, que es la opción que tenemos ahorita principalmente disponible en México. Dentro de las presentaciones, pues hay de liberación inmediata y de liberación prolongada. Las dosis van de 0.6 a 1.2 miligramo kilogramo día, sin exceder un máximo de 90 miligramos al día. Y dentro de los no estimulantes, pues principalmente utilizamos en México la tamoxetina, ¿no? Que la dosis habitual se inicia de 0.5 a 1.2 miligramos kilogramo día, máximo 1.8 miligramos kilogramo día, sin exceder un total de 120 miligramos al día. Y bueno, acerca de las comorbilidades del trastorno, vamos a ahondar un poco más, no solo en las comorbilidades de salud mental, que sí resultan muy relevantes, sino también en las comorbilidades médicas no psiquiátricas, que en este caso pues también tienen un gran impacto en los pacientes. Entonces, bueno, de acuerdo a este artículo publicado en 2018 en la
en PLOS ONE, llamado Common Psychiatric and Metabolic Comorbidity of Adult Attention Deficit Hyperactivity Disorder, a Population-Based Cross-Sectional Study. Pues bueno, aquí podemos esquematizar las comorbilidades de los pacientes con TDAH más habituales, ¿no? Entonces, bueno, aquí podemos ver mujeres adultas con TDAH en el color naranja más fuerte, mujeres adultas sin TDAH en el naranja un poquito más claro, hombres con TDAH en verde fuerte y hombres sin TDAH en el verde claro, ¿no? Y bueno, ya no funciona esto. Bueno, podemos ver cómo el TDAH tiene comorbilidades de manera muy importante con el trastorno por uso de sustancias, la depresión, el trastorno bipolar y la ansiedad, que bueno, pues son otros trastornos psiquiátricos que pueden pues generar un impacto negativo en el pronóstico y la evolución de los pacientes, pero también podemos ver aquí la comorbilidad que existe con la depresión y con la hipertensión, ¿no? Que son patologías pues médicas no psiquiátricas, que pues son de las patologías más comunes en nuestro país y en el mundo en general. Y bueno, aquí también lo ponemos en esta tabla para que lo puedan ver pues en números. Entonces, primero, aquí en rojo señalo la prevalencia de diabetes mellitus e hipertensión en pacientes con TDAH, y la comparamos en pacientes sin el trastorno, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, trastorno depresivo mayor tiene una en diabetes mellitus tiene una prevalencia de 3.9 y lo comparamos con 1.62 en personas sin TDAH, ¿no? Y luego hipertensión 8.5 y lo comparamos con 4.48 en personas sin TDAH, ¿no? Entonces, bueno, es pues el doble, alrededor del doble. Ajá. Y bueno, aquí les muestro otro estudio publicado en 2021. Aquí pueden ver el estudio. Y bueno, el objetivo de este estudio realizado en Suecia era comparar en hermanos con TDAH y sin TDAH, ahora sí que la prevalencia o la ocurrencia de otras patologías, principalmente médicas no psiquiátricas, ¿no? Entonces, bueno, los resultados del estudio fueron que el TDAH se asocia a 34 de las 35 patologías que estudiaron en el mismo, de acuerdo al estudio, ¿no? Es decir, el paciente con TDAH sí presentaba la patología y pues el hermano que no tuviera TDAH no la presentaba, ¿no? Las patologías se dividieron pues ahora sí que por sistemas del organismo en neurológicas, respiratorias, musculoesqueléticas y metabólicas. Y bueno, en todas ellas hubo relación, ¿no? Aquí abajo les pongo algunos ejemplos de las que estuvieron más relacionadas. Por ejemplo, enfermedad hepática asociada al consumo de alcohol, hígado graso, trastornos del sueño, EPOC, epilepsia, obesidad. Y bueno, aquí pueden verlo también de manera más gráfica. Como les mencioné, el estudio se hizo en hermanos, entonces pues buscaban determinar en qué porcentaje la ocurrencia de las patologías se asociaba a factores genéticos, aquí en azul, en qué porcentaje se asociaba a factores ambientales en verde, y bueno, en qué porcentaje hubiera podido ser una mezcla de los dos, ¿no? Ahora sí que algo multifactorial. Pero bueno, aquí lo ponen por sistemas y aquí ya lo ponen por patología, ¿no? Pero lo relevante pues es la relación en 34 de 35 patologías de las que se estudiaron. Y bueno, aquí les pongo una tabla más publicada por Hartman et al. Y bueno, lo que quiero recalcar en esta tabla, pues es que el TDAH es una patología que genera comorbilidades a lo largo de toda la vida, ¿no? Desde lactantes, niños, adultos y bueno, incluso adultos mayores, porque como les mencionaba, pues es muy relevante el impacto que tiene el TDAH a lo largo de la vida de las personas, no solo en los niños o adolescentes, ¿no? Entonces, bueno, pues podemos ver algunos ejemplos como que tiene una relación con el asma, la obesidad, muerte súbita o arritmia, hipertensión, psoriasis, es decir, incluso en adultos mayores pues podemos ver una relación con enfermedad de Parkinson, Alzheimer, deterioro cognitivo, demencia vascular. Pero bueno, aquí les recalco las más relevantes. Por ejemplo, en los niños pues aumenta el riesgo de muerte súbita y arritmias y de hipertensión, ¿no? Igual que en adultos pues aumenta el riesgo de diabetes. Les recalco estas pues porque son a lo mejor las que pudieran generar un mayor impacto en la mortalidad, ¿no? Y un mayor riesgo de muerte prematura. Y bueno, también quiero comentar algo acerca de las comorbilidades cardiovasculares, porque también resultan muy relevantes. De acuerdo a este metaanálisis y revisión sistemática publicada en 2021 por Lynn Lee, que es la autora principal de nuestro estudio,
podemos ver que existe una relación bidireccional entre el riesgo cardiovascular y el TDAH. Esto, pues, de acuerdo al artículo, se puede atribuir a múltiples causas, por ejemplo, una mala regulación en el eje hipotálamo-hipófisis, alteraciones del sistema inmunológico, un estilo de vida poco saludable, que sabemos que es algo que puede llegar a estar presente en pacientes con TDAH. Pues como mencionábamos anteriormente, pueden tener un mayor riesgo de consumo de sustancias y bueno, lo que puede generar muchos otros riesgos, ¿no? Y también debido al riesgo de que habitualmente el TDAH cursa con otras comorbilidades psiquiátricas. Entonces, pues como bien se sabe, la existencia de otras comorbilidades psiquiátricas como la depresión también aumentan el riesgo cardiovascular en los pacientes, ¿no? Entonces, bueno, la conclusión de este metaanálisis fue que la asociación del TDAH y del riesgo vascular es hasta, bueno, de un odds ratio de 2, lo cual se traduce como hasta el doble, digamos, ¿no? Bueno, eso acerca de las comorbilidades y pues vamos a mencionar algo brevemente acerca de la relación del TDAH y el suicidio. De acuerdo a este artículo publicado por Liang en 2018, hasta 1 millón de personas mueren al año a nivel mundial a causa de suicidio. Y bueno, esto resulta principalmente relevante en adolescentes, puesto que es la tercera causa de muerte, solo seguida de accidentes automovilísticos y homicidios. Y bueno, lo que concluye este artículo es que los individuos con TDAH tienen un riesgo mayor de suicidio al compararlos con la población general, que va de un 1.3 hasta un 13.6%, ¿no? Y no solo el suicidio como tal, sino la ideación suicida también, que en muchas ocasiones pues es lo que nos predice el riesgo suicida. Lo que se vio pues fue que adolescentes con TDAH tienen una ideación suicida hasta en un 57% y adolescentes sin el trastorno en un 28%. Bueno, ahora vamos a hablar acerca del TDAH y su relación con la mortalidad o la muerte prematura, que se define como muerte antes de los 50 años. Entonces, bueno, ahora les presento este artículo. Es un estudio de cohorte publicado en 2015, es un estudio danés y bueno, este estudio le dio seguimiento a 1.92 millones de individuos, de los cuales 32.061 tenían TDAH y bueno, los resultados fueron que la mortalidad en los individuos con TDAH era de 5.85 por cada 10.000, mientras que en las personas que no tenían el trastorno, la mortalidad era de 2.21 por cada 10.000. Entonces, pues podemos ver también que es más del doble. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer al respecto, no? ¿Cómo impacta el tratamiento del TDAH en la morbimortalidad? Entonces, bueno, primero les presento este estudio de cohorte también. Este estudio le dio seguimiento a 68.096 niños y adolescentes de 4 a 17 años con TDAH no tratado y a 68.096 pues personas del mismo grupo de edad con TDAH tratado con metilfenidato. ¿Y cuáles fueron los resultados? Que los participantes que estaban recibiendo tratamiento con metilfenidato tuvieron una menor mortalidad por cualquier causa, causas naturales y causas no naturales, al compararlos con el grupo control, ¿no? Los resultados pues fueron un hazard ratio de 0.81, lo cual quiere decir que la mortalidad era un 19% menor en los pacientes que sí tenían tratamiento para el TDAH. Eso de acuerdo a la mortalidad, pero aquí les presento otro artículo del impacto del tratamiento del TDAH en la morbimortalidad, ¿no? Este también es un estudio de cohorte publicado en 2015 en la revista Lancet y bueno, igual es un estudio que se realizó en Dinamarca. Y se vio que los niños con TDAH en general tienen más riesgo de lesiones al compararlos con los niños sin TDAH. Pero bueno, lo que buscaba este estudio era determinar el impacto del tratamiento. Entonces, lo que concluye es que hay una diferencia de 31.5% a los 10 años, bueno, en niños de 10 años, y de 43.5% en niños de 12 años en cuanto al riesgo de lesiones. Y también se vio el riesgo de visitas a urgencias en niños de esta edad, y lo que concluyó, pues es que el tratamiento para el TDAH disminuía las visitas a urgencias hasta en un 28.2% en niños de 10 años y en un 45.7% en niños de 12 años. Y bueno, aquí lo podemos ver también esquematizado en una gráfica. Entonces, en azul podemos ver los niños con TDAH sin tratamiento y pues bueno, el riesgo de lesiones es el más alto. Luego podemos ver los niños con TDAH con tratamiento en rojo y pues vemos cómo sí disminuye significativamente el riesgo de lesiones. Incluso aquí pues llega a ser similar a los niños sin TDAH que se están representados en verde.
bueno, ahora les voy a mencionar un poco acerca de la seguridad cardiovascular del tratamiento para el TDAH, porque pues hasta ahora hemos mencionado los beneficios que tiene el tratamiento en cuanto a mortalidad en los pacientes, pero bueno, a lo largo de la historia pues se ha hablado mucho acerca de la seguridad cardiovascular del tratamiento y si en realidad es un tratamiento seguro, ¿no? Entonces, bueno, primero les presento este estudio de casos y controles publicado por Shang Li. Y bueno, es un estudio realizado en Suecia. Este estudio, ¿qué nos dice? Que el uso prolongado de medicamentos para el TDAH sí aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular. Esto pues en un 9% a los 2 o 3 años, un 15% a los 3 a 5 años y hasta un 23% después de más de 5 años de usar el tratamiento, ¿no? Lo que principalmente reporta el estudio es que el tratamiento aumenta el riesgo de hipertensión arterial sistémica y nos dice que cada año aumentaba el riesgo hasta un 4% de enfermedad cardiovascular, pero que lo anterior era un poco más relevante en los primeros 3 años de tratamiento y posterior a ello se estabilizaba un poco, ¿no? Pero bueno, ahorita les presento una nueva evidencia, que de hecho es un artículo publicado por el mismo autor, Shang, pero bueno, este artículo es una revisión sistemática y metaanálisis que, pues como bien sabemos, es un estudio que tiene mayor evidencia y mayor peso que un estudio de caso de controles. Entonces, bueno, en este artículo, pues el mismo autor refuta lo anterior, ¿no? El metaanálisis incluyó 19 estudios, casi 4 millones de participantes en 6 regiones geográficas. Entonces, pues la muestra es bastante representativa. Y lo que concluyó este metaanálisis es que el riesgo relativo no es significativo entre el tratamiento del TDAH y las comorbilidades cardiovasculares en niños y adolescentes, ¿no? Aquí podemos ver pues los riesgos relativos de acuerdo al grupo de edad. Y bueno, aquí podemos ver el riesgo de los estimulantes y bueno, arritmia, CVC, infarto agudo al miocardio, que habitualmente son los problemas cardiovasculares pues que más llegan a preocuparnos, ¿no? Entonces, pues aquí podemos ver los intervalos de confianza y en todas las ocasiones el intervalo de confianza pasa por la unidad. ¿Esto qué quiere decir? Pues que los resultados no son estadísticamente significativos, entonces no existe un riesgo significativo pues entre el tratamiento del TDAH y bueno, complicaciones cardiovasculares, ¿no? Esa es la conclusión del metaanálisis y bueno, esto resulta relevante puesto que el autor refuta lo que publicó anteriormente en el estudio de casos y controles, ¿no? Entonces, bueno, la conclusión más significativa hasta ahora es que no hay un riesgo por el tratamiento del TDAH en cuanto a complicaciones cardiovasculares. Y bueno, por ahora terminamos con la parte de la introducción y antes de entrar de lleno al artículo, pues me gustaría mencionarles algunos aspectos metodológicos y estadísticos que se van a mencionar más adelante en el artículo. Entonces, bueno, aquí nada más les pongo brevemente la diferencia entre una razón, una proporción y una tasa. La razón se integra por 2 componentes, el numerador no está incluido en el denominador. Un ejemplo sería pues la razón entre masculino y femenino. Una proporción, pues tiene 2 componentes, pero el numerador sí está incluido en el denominador, es adimensional y los valores se encuentran entre 0 y 1. Y bueno, una tasa tiene 3 componentes, son similares a la proporción, pero la tasa sí toma en cuenta el tiempo, ¿no? Esto, por ejemplo, nos podría ayudar a determinar la incidencia. Y bueno, en el artículo principalmente utilizaremos las tasas para el hazard ratio y más adelante lo explicaremos un poquito más. Y bueno, como les mencionaba, el artículo es un estudio de cohorte. Nada más pues mencionar brevemente que un estudio de cohorte pues es un estudio que compara un resultado en particular en un grupo de individuos similares, pero que se diferencian en determinada característica. En este caso pues podría ser la exposición o no a un evento de pues algún evento fármaco, etcétera. Bueno, los estudios de cohorte son longitudinales, observacionales y analíticos, pueden ser prospectivos o retrospectivos y los principales objetivos pues son determinar la asociación entre un factor de exposición, como les mencionaba, y el desarrollo de alguna enfermedad o evento de interés. Esto nos permite determinar factores de riesgo, protectores. Y bueno, una cohorte es un grupo de personas que comparten una característica definida y son seguidas por un periodo. Y bueno, aquí les pongo pues de manera un poquito más esquemática los principales pues objetivos de la cohorte, que tenemos un grupo de personas expuestas a algo y otro que no está expuesto y buscamos ver pues un evento de interés o enfermedad, en este caso en rojo, y compararlo entre las personas que sí estuvieron expuestas y las que no.
Y bueno, aquí les pongo algunas ventajas y desventajas de los estudios de cohorte. Dentro de las ventajas, pues es que es un método para determinar la incidencia, la historia natural, curso clínico y determinar riesgos. Existe una clara secuencia temporal de exposición y que ocurra posteriormente un evento de interés. Esto nos permite determinar la causalidad. Permite estudiar exposiciones poco frecuentes y eventos de interés poco frecuentes. De manera simultánea se pueden evaluar varios resultados y ver la asociación pues a esa misma exposición. Y se puede determinar la incidencia del evento de interés para los expuestos y los no expuestos. Entonces, dentro de las desventajas se encuentra pues que es un estudio de alto costo y que requiere pues un periodo de tiempo de seguimiento que en ocasiones es prolongada. Dentro de estos periodos de seguimiento puede haber pérdidas en la muestra de participantes, entonces esto puede alterar los resultados o generar un impacto en los resultados. Y pues bueno, existen algunos sesgos, ¿no? Dentro de los estudios de cohorte. Aquí les pongo algunos ejemplos que igual pues se mencionarán más adelante en el estudio. Y bueno, nada más les quiero mencionar brevemente acerca de las medidas de asociación, algunas de las que se usarán en el estudio. Primero, pues el riesgo relativo nos permite determinar la fuerza de asociación entre la exposición y que suceda la enfermedad o el evento de interés. Y bueno, nada más les pongo aquí pues brevemente un recordatorio. Un riesgo relativo de 1 nos representa pues que el factor de exposición no modifica la posibilidad de que ocurra el evento de interés o la enfermedad. Si es menor a 1, pudiera ser un factor protector o que se disminuye, la exposición disminuye el riesgo de que ocurra el evento de interés o la enfermedad. Y si es mayor a 1, pues aumenta la exposición aumenta el riesgo de que ocurra el evento de interés. Y bueno, el hazard ratio es la principal medida estadística que usaremos en el artículo. El hazard ratio es un cociente de riesgos. Nos permite determinar la posibilidad, o sea, el riesgo de que ocurra un evento en un grupo en comparación con el otro grupo durante toda la duración del estudio. Es decir, la diferencia con el riesgo relativo tal vez podría ser que esta sí nos permite dar un seguimiento en el tiempo, ¿no? Y bueno, es lo mismo que en el riesgo relativo, ¿no? Si es igual a 1, pues no hay una relación con que aumente o disminuya el riesgo de acuerdo a la exposición. Menor a 1, pues significa un menor riesgo en el grupo de intervención y mayor a 1, pues un mayor riesgo en el grupo de intervención. Y bueno, nada más para mencionarles, el modelo de regresión de Cox-2 es un método estadístico que habitualmente nos permite obtener el hazard ratio y bueno, también nos proporciona otros datos de interés, como la mediana de tiempo en el que se presentan en que se presenta el suceso o el evento de interés en el 50% de los participantes. Habitualmente se representa mediante tablas y curvas de supervivencia de Kaplan-Meier, ¿no? Esto habitualmente se utiliza para obtener el hazard ratio en los estudios de cohorte. Sin embargo, en este estudio de cohorte no se usa este método, sino que se usa una regresión logística transversal. Pero bueno, les pongo esto porque es lo más habitual en los estudios de cohorte. Bueno, ya, ahora sí vamos a iniciar. Ok, vamos a iniciar de lleno con el artículo que ya les había mencionado y bueno, pues nada más comentarles que se publicó en la revista JAMA y bueno, el factor de impacto es de 13.8, algunos otros datos aquí de la revista y pues es un estudio publicado en Suecia. Nada más mencionarles brevemente acerca de la autora principal, Lin Lee. Esto pues platicándolo con el doctor nos resulta relevante mencionarlo, pues es una autora mujer, ¿no? Porque muchas veces nada más vemos el nombre y no sabemos ni quién es, entonces bueno, presentarles a la autora. Ella es una investigadora que cuenta con un postdoctorado en epidemiología psiquiátrica. Actualmente se dedica a realizar investigación epidemiológica en Suecia, se basa en los registros nacionales y usa información de gemelos, revisiones sistemáticas y metaanálisis pues para seguir estudiando el TDAH, ¿no? Actualmente se encuentra en el Instituto Karolinska. Bueno, el objetivo del artículo fue determinar si el iniciar tratamiento farmacológico para el TDAH se asocia con una reducción en la mortalidad en individuos con dicho trastorno.
Dentro de la metodología, como ya mencionamos, es un estudio de cohorte. La información se obtuvo de múltiples registros de Suecia, individuos residentes de ese país de 6 a 64 años con diagnóstico incidental de TDAH. La muestra se reclutó del 1 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2018. Y se les dio seguimiento a los participantes desde el diagnóstico incidental de TDAH hasta el fallecimiento, migración, 2 años después del diagnóstico o el 31 de diciembre de 2020, lo que sucedió era primero. Algunas de las covariables pues, de los participantes eran la edad al diagnóstico del TDAH, el lugar de nacimiento, porque aunque todos eran residentes de Suecia, pues no necesariamente eran originarios de ahí, el sexo, nivel educativo, comorbilidades psiquiátricas y no psiquiátricas, utilización de otros fármacos y pues el número de consultas o hospitalizaciones que hubieran tenido por cualquier causa. Bueno, aquí nada más les pongo este esquema para hacerlo un poquito más visual. Al inicio tuvimos 196,189 individuos de 6 a 64 años con diagnóstico incidental de TDAH de 2007 a 2018. Se excluyeron 47,611 por estas razones y al final pues quedaron 148,578 elegibles, de los cuales 84,282 se les inició tratamiento y 64,374 permanecieron en el grupo control. Y bueno, de los pacientes que estaban recibiendo tratamiento y los del grupo control, pues aquí podemos ver algunos datos, ¿no? O sea, de quienes sí siguieron con la intervención o quienes la abandonaron por fallecimiento, migración o alguna otra causa. Y bueno, nada más mencionarles pues que lo que buscaba estudiar el artículo era la mortalidad a 2 años, la comparación entre los pacientes que sí recibieron tratamiento y los del grupo control, la mortalidad a 2 años por causas naturales, por causas no naturales y por cualquier causa, ¿no? Que era una suma de las dos anteriores. Entonces, bueno, nada más les voy a mencionar brevemente algo del análisis estadístico. Y bueno, se hizo un enfoque de 3 pasos para analizar pues las 2 estrategias de tratamiento consideradas, que eran el grupo control y el tratamiento farmacológico, ¿no? Entonces, en el primer paso, pues se hizo una clonación de cada sujeto elegible, pues habían 2 copias, ¿no? Posteriormente, el segundo paso era la censura. ¿Esto qué quiere decir? Pues ver si las copias o los participantes se habían adherido a las estrategias de tratamiento mensual o no. Aquí se excluían a los pacientes, por ejemplo, del grupo control, que hubieran acudido a surtir alguna receta de tratamiento para TDAH, o, por ejemplo, a los pacientes del grupo de tratamiento se excluían a los pacientes que no hubieran recibido que no hubieran acudido por su receta en algún momento, porque esto pues nos podría decir que se había suspendido el tratamiento, ¿no? Y el paso 3 pues fue la ponderación. El objetivo de esto era ajustar el posible sesgo de selección por censura artificial. ¿Esto qué quiere decir? Pues como determinar si los datos censurados de los pacientes que pudieran haber abandonado el seguimiento si eran reales o si de alguna manera pues pudo haber habido algún sesgo, ¿no? En cuanto a que hubieran suspendido la medicación, iniciado, etcétera. Y bueno, finalmente vamos a hablar acerca de los resultados. Aquí podemos ver del número total de participantes, 61,356 eran mujeres y 87,222 eran hombres. Y bueno, en general del total de participantes, 84,204 sí recibieron tratamiento y 64,296 no recibieron tratamiento. Aquí lo podemos ver igual en la gráfica. Y bueno, aquí lo que nos interesa, ¿no? Se comparó los individuos que sí recibieron tratamiento para TDAH y los que no recibieron tratamiento, como les mencionaba, la mortalidad total, la mortalidad por causas no naturales y la mortalidad por causas naturales. Entonces aquí podemos ver por cada 10,000 habitantes, la mortalidad total en pacientes que sí recibieron tratamiento fue de 39,1 y en pacientes que no recibieron tratamiento fue de 48,1 por cada 10,000. La mortalidad por causas no naturales, igual en pacientes con tratamiento fue de 25,9 por cada 10,000 y en pacientes sin tratamiento fue de 33,3 por cada 10,000. Entonces, pues podemos ver la diferencia de varios puntos, ¿no? Dentro de la mortalidad por causas no naturales se incluían, pues, por ejemplo, suicidio, accidentes, lesiones, intoxicación por sustancias, etcétera. Y aquí podemos ver la mortalidad por causas naturales, que pues esto se refería más a infartos, complicaciones de diabetes, etcétera. Y bueno, aquí la diferencia pues no fue muy representativa, ¿no? 13,1 en los pacientes que sí tenían tratamiento y 14,7 en los pacientes sin tratamiento.
Ahora, también el estudio recalca, como les decía, de la mortalidad por causas no naturales, la mortalidad por intoxicaciones accidentales. Fue de 6 por cada 10,000 en pacientes que estaban en tratamiento y de 12 por cada 10,000 en pacientes sin tratamiento, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí podemos ver una diferencia incluso del doble. El hazard ratio fue de 0.47, lo que nos habla de una diferencia, bueno, una disminución de hasta un 53% en la mortalidad por intoxicaciones en pacientes con tratamiento. Y pues bueno, el intervalo de confianza no pasa por la unidad, entonces podemos ver que es algo estadísticamente significativo. Y bueno, aquí pues ponerles el resultado principal del artículo de una manera un poquito más clara. La mortalidad total tuvo un hazard ratio de 0.79. ¿Esto qué quiere decir? Que los pacientes que sí recibieron tratamiento por TDAH tuvieron su riesgo de mortalidad en general disminuyó en un 21% respecto a los pacientes que no tenían tratamiento. Aquí podemos ver el intervalo de confianza, no pasa por la unidad, entonces es algo estadísticamente significativo. La mortalidad por causas no naturales, como ya mencionamos, el hazard ratio fue de 0.75, lo que quiere decir que los pacientes con tratamiento por TDAH reducía el riesgo de morir por causas no naturales en un 25%. Aquí podemos ver igual en el intervalo de confianza que es algo confiable o significativo. Y finalmente la mortalidad por causas no naturales. De acuerdo al artículo, los pacientes que sí recibían tratamiento, pues la mortalidad disminuía en un 14%. Sin embargo, pues aquí el intervalo de confianza sí atraviesa la unidad, entonces no es algo que resulte pues tan significativo. Y bueno, ya casi para terminar, pues en mujeres los resultados variaron un poquito respecto a hombres. Primero aquí les pongo la mortalidad por causas naturales y por causas no naturales en mujeres y hombres. Primero pues podemos ver que en mujeres es una mortalidad más baja, 5.9 por cada 10,000 versus 8.5 por cada 10,000 por causas naturales, y por causas no naturales lo mismo, ¿no? 9.3 por cada 10,000 y 20.2 por cada 10,000. Pero bueno, ya al hacer ahora sí que los cálculos en mujeres, se ve que el tratamiento para el TDAH sí reduce la mortalidad por causas naturales en ellas, de 8.5 por cada 10,000 en mujeres que sí tenían tratamiento para el TDAH versus 12.9 por cada 10,000. Entonces, esto sí resulta una diferencia significativa en mujeres versus hombres, ¿no? Aquí el hazard ratio fue de 0.64 y el intervalo de confianza no pasa por la unidad. Entonces, pues podemos ver que en ellas sí hay un impacto en la mortalidad por causas naturales. Y bueno, el artículo, el principal seguimiento es a 2 años de todo lo que les acabo de mencionar, pero después se amplía el periodo de seguimiento a 5 años, y lo que podemos ver es que a 5 años lo que sigue siendo estadísticamente significativo es la disminución en la mortalidad por causas no naturales. Aquí los datos pues de 66.5 versus 70.5 por cada 10,000 y el hazard ratio de 0.89 con un intervalo de confianza pues que nos permite determinar que esto sí es algo significativo, ¿no? Y bueno, aquí les pongo el suplemento incluido en el artículo que nos permite ver las principales causas de mortalidad, ¿no? Entonces, a 5 años. Y entonces, pues aquí podemos, lo que resulta más relevante es la mortalidad por causas no naturales, donde podemos ver el suicidio, lesiones accidentales, intoxicaciones accidentales, etcétera, ¿no? Que es en donde podemos generar un mayor impacto hasta 5 años con el tratamiento de TDAH. Y bueno, finalmente, pues podemos ver que el tratamiento de TDAH sí reduce la mortalidad. ¿Esto debido a qué pudiera ser? Pues primero porque atenúa la sintomatología del TDAH. Esto nos permite que los pacientes tengan un mejor control de impulsos y una mejor toma de decisiones. Asimismo, se ha visto que el tratamiento para el TDAH reduce pues la ocurrencia de otras comorbilidades psiquiátricas, ¿no? Que también por sí mismas aumentan la mortalidad. Y bueno, debido a que los pacientes logran tener un mejor control de impulso y toma de decisiones, pues tienden a tener menos accidentes, menos riesgo de consumo de sustancias, conductas criminales, pueden mejorar su estilo de vida. Algo que menciona el artículo, pues es que los pacientes que tienen tratamiento para TDAH tienen un menor riesgo de tabaquismo. Entonces esto por sí solo pues ya mejora pues la calidad de vida y ahora sí que disminuye el riesgo de mortalidad de los pacientes. Y bueno, resulta relevante la diferencia en cuanto a mujeres y hombres, pero bueno, pues se requiere mayor investigación al respecto. Algo que menciona el artículo es que pudiera existir relación entre la edad de diagnóstico de las mujeres y de los hombres. Y también pues entre el número de participantes.
Y bueno, algunas limitaciones del artículo, pues son que existen otros factores que pudieran tener impacto en la mortalidad, como el estilo de vida, ¿no? Pues que es algo que no nos permite controlar el artículo, y a pesar de que los pacientes con tratamiento pues en teoría tendrían un estilo de vida más saludable, pues es algo que no se puede determinar al 100%. Ahora pues el artículo se enfoca principalmente en el tratamiento farmacológico, pero no toma en cuenta el impacto que podría tener la exposición a tratamiento no farmacológico, ¿no? Que a pesar de no ser la piedra angular, pues también es algo que resulta muy relevante. Y pues bueno, a pesar de que un grupo de pacientes era control y otro estaba recibiendo tratamiento, pues no podemos garantizar al 100% la adherencia de los pacientes al tratamiento farmacológico. Algunas fortalezas, pues que es un estudio de cohorte, entonces tiene un alto nivel de evidencia. La muestra de participantes fue de 148.578, entonces pues es una muestra representativa de acuerdo a la población de Suecia, y pues el seguimiento se extendió hasta 5 años, entonces es un periodo pues que nos permite analizar pues de manera adecuada los objetivos del artículo, ¿no? Y bueno, ya para terminar, pues quisiera darles como algunos puntos clave o mensajes para llevar a casa que resultan importantes del artículo. Y bueno, el primero sería que el TDAH es un trastorno que tiene múltiples comorbilidades psiquiátricas y no psiquiátricas y que incrementa el riesgo de muerte prematura. ¿Esto qué quiere decir? Muerte antes de los 50 años. Ahora, ¿qué podemos hacer al respecto? Pues tratar, ¿no? El tratamiento para el TDAH reduce la mortalidad global, es decir, por causas naturales y no naturales, en un 21%, y por causas no naturales, pues lo más relevante, en un 25%, ¿no? Tales como accidentes e intoxicaciones. Aquí les puse hasta en un 50%, refiriéndome a las intoxicaciones accidentales, que es lo que les mencioné previamente en el artículo. Y bueno, el tratamiento para el TDAH no genera una diferencia significativa en la mortalidad por causas naturales en los hombres, pero sí genera una diferencia significativa en las mujeres, hasta en un 36%. No está totalmente claro el por qué, pero bueno, en mujeres incluso el tratamiento podría resultar más benéfico, ¿no? Y bueno, pues finalmente siempre valorar iniciar tratamiento para el TDAH en pacientes de cualquier edad y pues no considerar que es una patología o un trastorno solo de la infancia o la adolescencia. Y pues bueno, por mi parte sería todo. Les agradezco mucho y no sé si pues haya...